Bueno, buenos días. Hoy vamos a tratar de discutir un poco la clase concerniente a inmunidad adaptativa. Recuerdo que en lo que respecta a la respuesta inmune dimos dos clases, una, inmunidad innata, y hoy avanzamos sobre adaptativa. Antes de comenzar los contenidos propios a inmunidad adaptativa, quiero recordar dos o tres facetas críticas de lo concerniente a inmunidad innata. Y luego arrancamos con inmunidad adaptativa. Primero, repasemos. ¿Quiénes son las células de la inmunidad innata? Todas las células de nuestro organismo, salvo dos tipos celulares que conforman la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos B y linfocitos T. Es decir, que la inmunidad innata comprende un universo muy disperso, muy abarcativo de tipos celulares, no solamente los leucocitos, es decir, no solamente los neutrófilos, monocitos, macrófagos, células NK, sino también los fibroblastos, las células endoteliales, las células epiteliales y las células presentes en los distintos tejidos. ¿Por qué todo este universo de células pertenece a la inmunidad innata? Porque comparte un modo de ver a los microorganismos y a los desafíos que se nos presentan. ¿Qué significa esto? Toda la inmunidad innata reposa sobre un sistema de reconocimiento, y ese sistema de reconocimiento tiene nombre y apellido. Son los receptores de reconocimiento de patrones. Esos receptores de reconocimiento de patrones reconocen en los microorganismos motivos muy conservados, entre muchos de ellos. ¿Cómo se llaman estos motivos? Patrones moleculares asociados a patógenos. Por ejemplo, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, la flagelina de las bacterias flageladas, el ácido nucleico de los virus, de diferentes tipos de virus, etc. Entonces, todo el sistema de reconocimiento de la inmunidad innata se basa en RRP, que son receptores de reconocimiento de patrones, y PAMs, que son sus ligandos, patrones moleculares asociados a patógenos. Segunda propiedad importante de la inmunidad innata es que no desarrolla memoria inmunológica. Si nosotros nos aplicamos las vacunas del calendario vacunacional obligatorio, y espero que todos tengan el calendario completo, ustedes, sus hijos, hermanos, etc., desarrollamos memoria inmunológica y eso confiere protección frente a los desafíos a los cuales nos enfrentemos. Pero toda esa memoria concierne a la inmunidad adaptativa, no a la inmunidad innata que no desarrolla memoria. Dicho esto, vamos a comenzar a comprender algunas cuestiones propias a la inmunidad adaptativa. Fíjense hacia la derecha de la diapositiva. Los dos tipos celulares, únicos dos tipos celulares que comprenden la inmunidad adaptativa son los linfocitos T y los linfocitos B. Y fíjense el cartelito de abajo, tanto los T como B reconocen antígenos. Y definimos al antígeno como toda molécula capaz de ser reconocida por el receptor B o por el receptor T. Entonces, linfocitos T, linfocitos B, lo que está en azul en el linfocito T es el TCR, el receptor de la célula T, el receptor antigénico de la célula T. Lo que está en verde a la derecha es el receptor antigénico de la célula B o BCR. ¿Cuál es la función de esos receptores? Reconocer antígenos. Eso es el ABC de la respuesta inmune adaptativa. Reconocer antígenos por receptores antigénicos que se expresan en linfocitos T y linfocitos B, aunque estos receptores van a trabajar de manera muy distinta. Vuelvo una vez más a repasar cómo funciona la inmunidad innata. Fíjense que hacia la izquierda estamos graficando lo que puede ser un macrófago, un neutrófilo, una célula endotelial, una célula epitelial. No expresan jamás receptores para antígenos. Expresan diferentes receptores
denominados, como ya lo mencioné, receptores de reconocimiento de patrones. No hace falta que sepamos todas las familias diferentes de receptores de reconocimiento de patrones, que hay 5 familias diferentes, ni tampoco qué reconocen particularmente, sino lo más general. Toda célula de la inmunidad innata reconoce fundamentalmente los procesos infecciosos a través de estos receptores de reconocimiento de patrones vía reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, que ya mencioné, LPS, flagelina, ADN o ARN microbiano, etcétera, etcétera. Pero si nos fijamos en el cartelito abajo a la izquierda, dice que los receptores de reconocimiento de patrones reconocen no solamente PAMs, sino DAMs. ¿Qué significan los DAMs? Los DAMs son señales de daño, asociados generalmente a procesos infecciosos. Cuando un proceso infeccioso transcurre, va a haber daño tisular. Y entonces ciertos elementos que están contenidos en el interior de las células, por ejemplo, ácido úrico, por ejemplo, ATP, son liberados al exterior y también pueden ser reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones. Resumiendo, los receptores de reconocimiento de patrones reconocen motivos propios a los microorganismos y además señales de daños, y lo hacen a través de esta familia, grandes familias de receptores. La inmunidad adaptativa, repito por última vez, utiliza receptores antigénicos que funcionan distinto en el linfocito T y en el linfocito B, pero son receptores que reconocen no PAMs, no señales de daño, sino antígenos. Bien, una característica central de la inmunidad adaptativa es su naturaleza clonal, y este es un concepto complejo que necesitamos entender. Fíjense en el esquemita de abajo y van a ver muchos linfocitos, en este caso linfocitos T porque portan el TCR simbolizado en un rectángulo, pero fíjense que presentan distintos colores. Cada color corresponde a un clon. ¿Qué significa? Supongamos que a cada uno, al naranja le decimos que es el clon 1, al amarillo clon 2, al grisáceo clon 3, al azul clon 4. ¿Son todos linfocitos T? Sí. ¿Y en qué difieren? En su receptor. ¿Qué significa que difieren en su receptor? ¿No es que todos los linfocitos expresan TCRs? Sí, todos, pero tienen distinta especificidad. Es decir, por ejemplo, el primero va a reconocer una proteína que expresa el virus de la inmunodeficiencia humana, mientras que el amarillo va a reconocer la toxina de el Clostridium tetani, agente de tétanos, y el gris va a reconocer un antígeno del estreptococo beta hemolítico. Es decir, cada clon, que comprende un conjunto discreto de células, expresa una especificidad particular dada por la especificidad de su TCR. Entonces tenemos nosotros clones para reconocer cualquier agente microbiano. En realidad, cualquiera de nosotros, desde el nacimiento o incluso desde antes del nacimiento, tiene clones T y clones B para reconocer de sobra cualquier antígeno que se presente en el universo microbiano que nos desafía constantemente. Tenemos millones y millones de clones. ¿Y esos clones T y B qué hacen? Vamos a ver, pero centralmente se generan ya en el último trimestre del embarazo, nos acompañan durante toda la vida, y esos millones de clones hacen una rutina muy aburrida día a día. Circulan por la sangre y todos los días entran a los órganos linfáticos secundarios, básicamente a los ganglios linfáticos, y entran a través de unas vénulas llamadas vénulas de endotelio alto, y se la pasan circulando una y otra vez entre sangre, ganglios linfáticos, sangre, ganglios linfáticos. ¿Para qué van a ganglios linfáticos? Lo vamos a ver posteriormente, por ahora lo anunciamos, para reconocer el antígeno. Los linfocitos T y B no reconocen jamás el antígeno en tejidos periféricos. Lo reconocen fundamentalmente, únicamente,
en los órganos linfáticos secundarios, básicamente en los ganglios linfáticos, ya que el sistema linfático es un gran sistema de drenaje de todos los tejidos de nuestro organismo. Vamos a ver, pero quiero introducir ahora el concepto, qué es lo que pasa cuando uno de estos clones que penetra el ganglio linfático reconoce el antígeno. Pasan por el ganglio linfático todos estos clones simbolizados por distintos colores en sus TCRs. Cuando uno de ellos reconoce un antígeno, un microorganismo, comienza a proliferar y a proliferar. Y a partir de una única célula, en el transcurso de 3 o 4 días se generan 10.000 o 100.000 células. ¿Cómo pueden visualizar este asunto que nosotros llamamos expansión clonal? Cuando alguno de ustedes seguramente ha sufrido alguna vez una angina. Uno de los agentes etiológicos es el estreptococo beta hemolítico, que es una bacteria. ¿Y qué es lo que hace? Les duele la garganta. Y ustedes pueden darse cuenta de que se están expandiendo las células T y las células B, aquellos clones que reconocen el antígeno propio del microorganismo que nos afecta. Sí, porque ustedes se palpan en el cuello y ven un ganglio inflamado, agrandado. Y ese ganglio inflamado refleja la expansión clonal, solo de aquellos clones que tienen receptores capaces de reconocer antígenos del microorganismo en cuestión. Entramos un poquito en el estudio del receptor antigénico B, BCR a la izquierda, y T, TCR a la derecha. El receptor antigénico B es un anticuerpo que está pegado a la membrana del linfocito B y está conformado por dos cadenas H, van en verde, que son las cadenas pesadas porque tienen alto peso molecular, son grandes, y dos cadenas livianas amarillas. Livianas porque tienen un peso molecular mucho menor que el de las cadenas pesadas. Y fíjense que hay dos verdes, dos amarillas. Eso es un tetrámero, 4 cadenas. ¿Qué son esas barritas negras? Son puentes disulfuros, son enlaces covalentes que se plantean entre las cadenas. Entonces, una molécula de anticuerpo que anclado a la membrana es el BCR, está formado por 4 cadenas unidas entre sí por puentes disulfuro, por enlaces covalentes. ¿Dónde está el dominio de este anticuerpo capaz de reconocer el antígeno? Es lo que está simbolizado en un color rosa en la figura, en la parte de arriba. Fíjense que hay un surquito para graficar un poco, dar idea de que esa es la parte que reconoce el antígeno. Ese es el dominio responsable del reconocimiento del antígeno y tiene un nombre, y ese nombre es paratope. El receptor T a la derecha tiene una estructura diferente, pero ven que también está graficado en rosa los dominios más externos, más alejados de la membrana del linfocito T, que son los que están involucrados en el reconocimiento del antígeno. En este caso, el TCR no está conformado por un anticuerpo, sino por dos cadenas. Se dice que es un heterodímero, porque las dos cadenas son diferentes, por eso es hetero, y dímero porque son dos. Las cadenas alfa y beta y los dominios más externos pintados en color rosa son los que reconocen el antígeno. Entonces, estamos hablando de linfocitos B a la izquierda, linfocitos T, receptores antigénicos diferentes, pero ambos son receptores antigénicos, y que reconocen antígenos, aunque vamos a ver a continuación que los reconocen de manera absolutamente diferente. Entonces, píntense ustedes en sus cabezas que lo que tienen en inmunidad adaptativa son millones y millones de clones de linfocitos B y millones de clones de linfocitos T que circulan permanente por sangre y van a órganos linfáticos secundarios, básicamente ganglios linfáticos, donde entran día a día con un objetivo, reconocer el antígeno. Y ahora después vamos a ver que van a lograr ese cometido, pero utilizando mecanismos muy diferentes cuando yo comparo al linfocito B con el linfocito T. Los linfocitos B, leamos el enunciado, a través del BCR
reconocen el antígeno en su conformación nativa. ¿Qué significa? Que reconocen el antígeno del modo en el cual éste se presenta en los microorganismos o es liberado por los mismos. Entonces, si hablo de una glicoproteína, si hablo de cualquier antígeno de un microorganismo, no necesitan ayuda los linfocitos B para reconocerlo. Lo reconocen y punto. Cuando un linfocito B reconoce el antígeno, se activa. Y después vamos a ver qué pasa con ese linfocito B activado. ¿Cómo se llama? Porque el antígeno es muy grande. ¿Cómo se llama la porción de esa molécula del antígeno que es reconocida por el linfocito B? Se denomina epitope. Entonces ya aprendimos dos palabras nuevas. El paratope del anticuerpo y el epitope. El paratope son los dominios en rosa del anticuerpo, responsables del reconocimiento del epitope, que repito por última vez, el epitope es la porción del antígeno que interactúa directamente y media el reconocimiento, su reconocimiento por el linfocito B. El modo en el cual trabaja el receptor T es absolutamente diferente y es más complejo. Vamos a ver las líneas generales. En primer lugar, así como el linfocito B reconoce el antígeno en la conformación nativa y en realidad reconoce una porción del antígeno denominada epitope, el linfocito T va a reconocer epitopes, pero jamás lo va a reconocer en la conformación nativa del antígeno. Necesita ayuda. El linfocito B no necesita ayuda, el linfocito T sí necesita ayuda. El antígeno, fíjense el segundo cuadrito, dice debe ser procesado dando origen a péptidos o epitopes, que es lo que está señalado en el segundo rectángulo en rojo. Si fuera el linfocito B, podría reconocer ese rojo sin que la proteína la corte en distintos tipos de proteasas. Pero siendo el linfocito T, si no cortan algunas proteasas, ese antígeno en pedazos chiquitos, no lo va a poder reconocer. Porque aun cuando lo corten, si no media un proceso más, ese péptido no va a poder ser reconocido por el linfocito T. ¿Y cuál es ese proceso más? El péptido generado por degradación proteolítica se va a unir a una molécula, y este es un concepto nuevo y muy importante que está en nuestras células, que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas moléculas que se expresan en todas nuestras células están formadas por dos cadenas, y esas cadenas definen un huequito o círculo que alberga el péptido antigénico o el epitope antigénico. Entonces fíjense lo que está en el tercer rectángulo de izquierda a derecha. Vemos el cilindrito, ese cilindrito en rojo es el epitope antigénico, presentado en el surco de las moléculas de histocompatibilidad, y todo ese complejo está sobre una célula cualquiera, un macrófago, una célula dendrítica, una célula epitelial, una célula endotelial. Todas nuestras células expresan moléculas de histocompatibilidad y después lo vamos a complejizar un poco este concepto. En el último rectángulo vemos una célula que expresa la molécula de histocompatibilidad, que en el surco alberga un péptido antigénico, y ahora sí podemos activar al linfocito T a través de su TCR, que está simbolizado en azul. Entonces, repasemos. Los linfocitos B y T reconocen epitopes antigénicos o péptidos antigénicos, es lo mismo. La gran diferencia entre unos y otros es que los linfocitos B lo reconocen en el antígeno en su conformación nativa, así como se presenta en el microorganismo, y los linfocitos T son incapaces. Necesitan que alguien, un sistema de enzimas, lo degrade, y no vamos a hablar nada de estas enzimas porque excede lo que queremos explicar, que ese péptido generado se ancle en el surco de las moléculas de histocompatibilidad y que el linfocito T a través de su TCR en esa instancia pueda reconocer. A la célula que expresa la molécula de histocompatibilidad con el péptido la llamamos célula presentadora de antígeno. ¿A quién le presenta? Al TCR expresado por el linfocito T. Luego vamos a complejizar
esta situación porque vamos a ver que hay moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Porque linfocitos T hay dos grandes tipos. Linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 presentan epitopes a los linfocitos T CD8. Y las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 presentan péptidos a los linfocitos T CD4. Vamos a volver sobre este concepto. Leamos lo que dice la diapositiva. Luego de reconocer al antígeno, los linfocitos B y T deben activarse, proliferar y diferenciarse para luego adquirir funciones efectoras, es decir, trabajar en concreto en la inmunidad antimicrobiana. Pero fíjense que los linfocitos B y T no solamente van a generar células efectoras que batallen contra el microorganismo, sino van a generar células que no existen en la inmunidad adaptativa. Y esas células son las células de memoria. Repito un concepto que ya mencioné, solo los linfocitos B y T, es decir, solo la inmunidad adaptativa genera memoria inmunológica. Entonces veamos esto, qué es lo que sucede y cómo se inicia la respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo se inicia la respuesta inmune adaptativa? Acá tenemos un foco infeccioso bacteriano. Las bacterias están representadas por esas estrellitas negras que se enfrentan, una vez que invaden el tejido las 3-4 horas, con células de la inmunidad innata. Si el inóculo microbiano al que nos vemos sometidos es bajo, puede ser que los neutrófilos y los macrófagos u otros tipos celulares de la inmunidad innata den solos cuenta del proceso infeccioso y lo resuelvan. Pero en muchos casos la inmunidad innata sola no puede. Y hay que desencadenar entonces una respuesta inmune adaptativa. ¿Quién desencadena esa respuesta inmune adaptativa? ¿Quién la pone en marcha? Esta célula que aparece abajo a la izquierda, que se denomina célula dendrítica. Vamos a ver que las células dendríticas son células de la inmunidad innata, cuestión que ya mencionamos, pero en realidad, siendo de la inmunidad innata, cumplen un rol crítico en la inducción de la inmunidad adaptativa. Decimos, por lo tanto, que las células dendríticas son el motor y el cerebro de la inmunidad adaptativa. Estas células dendríticas se encuentran en todos nuestros tejidos y adquieren distintas propiedades, pero mantienen un funcionamiento común. Por ejemplo, en la piel, las que se encuentran se denominan células de Langerhans. Y estas células de Langerhans, o cualquier célula dendrítica, ¿cómo inicia la respuesta inmune adaptativa? Nosotros dijimos que la activación de T y B ocurre en ganglios linfáticos, órganos linfáticos secundarios. Pero esta célula dendrítica está en piel. Y los linfocitos T y B no llegan a la piel. Circulan por sangre y llegan a los órganos linfáticos secundarios. ¿Cómo hace esta célula dendrítica para llegar? Cuando hay un proceso infeccioso, la célula dendrítica, como integrante de la inmunidad innata, va a reconocer a los microorganismos a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, reconociendo PAMPs microbianos. El reconocimiento de PAMPs microbianos crea una revolución en la funcionalidad de la célula dendrítica. Cambia totalmente. Cambia de ser una célula quiescente a ser una célula activada. Y como parte del proceso de activación, esa célula dendrítica va a migrar. Se va a ir de la piel. ¿Y a dónde va a migrar? Va a migrar por vía aferente linfática a los ganglios linfáticos que drenan el sitio de infección. Cuando llega a los ganglios linfáticos, va a disparar la respuesta inmune adaptativa. Esta diapositiva, veamos primero el esquemita y después la foto. En el esquemita de abajo a la derecha, en amarillo, hay unas células dendríticas
que como dijimos en piel se llaman células de Langerhans. Y después están los queratinocitos en la epidermis. Hay una célula dendrítica cada 20 queratinocitos, 30, 10, dependiendo de la localización particular. Pero forman, y ahora pasamos a la foto, un entramado de increíble consistencia. En la foto vemos esos cuerpos que tienen un núcleo, el núcleo se tiñe en amarillo de las células, y ven esas tremendas prolongaciones que se llaman dendritas. Toda la piel está cubierta por este tipo de células que emiten proyecciones retráctiles y están constantemente como una malla de alambre cuadriculado. Cubren toda la superficie. Y están ahí, salvo que empieza a haber un proceso infeccioso. Cuando hay un proceso infeccioso y las células dendríticas reconocen PAMPs a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, empiezan a cambiar, se sueltan del agarre que tienen con los queratinocitos y migran a órganos linfáticos secundarios. Estas células dendríticas que están en piel, quietitas, en reposo, son células dendríticas inmaduras. Le ponemos esa propiedad, son inmaduras, así se llaman. Cuando se activan por reconocimiento de PAMPs, comienzan un proceso de maduración asociado a una serie de cambios notables. Seguimos por ahora con una célula dendrítica inmadura. Si hay algo que se destaca en las células dendríticas inmaduras, es la expresión de muchos receptores. No solamente distintas familias de RRP, que son receptores de reconocimiento de patrones, sino también receptores para anticuerpos y receptores para un sistema que habrán visto en la clase de inmunidad innata, que es receptores para componentes del complemento. ¿Por qué una célula dendrítica inmadura en piel tiene tantos receptores? Porque tiene que ser capaz de reconocer en forma franca, manifiesta y rápida la presencia de un proceso infeccioso. Entonces una célula dendrítica en piel en reposo expresa, tiene una alta capacidad de endocitar, tiene una alta expresión de receptores para sensar lo que está ocurriendo, tiene una alta capacidad de endocitar, comer microorganismos o componentes de microorganismos, tiene un sistema de proteasas muy activo para cortar las proteínas del microorganismo en péptidos chiquitos, que es lo que tiene que hacer para que después esos péptidos se anclen a las moléculas de histocompatibilidad y ya como complejo péptido molécula de histocompatibilidad lo expresa en la superficie para activar al linfocito T. Entonces, sigamos recorriendo y sigamos centralizando nuestra atención en las células dendríticas. Tenemos una abrasión en piel, entra un microorganismo, la célula dendrítica, que forma toda una malla, lo reconoce a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, se activa, se suelta de los queratinocitos y va a migrar a los órganos linfáticos secundarios, básicamente ganglios linfáticos, por vía aferente linfática. ¿Por qué migra? Primero porque se suelta, estaba agarrada por uniones muy estrechas, cuando se activa se suelta. Y después no solamente se suelta, sino empieza a expresar un receptor que tiene un nombre, que es un receptor de quimiosinas. Y ese receptor se llama CCR7. ¿Y qué reconoce? Reconoce citoquinas o quimiosinas liberadas por los ganglios linfáticos, y entonces la atraen. Quimiosinas son citoquinas que atraen a las células en cuestión. Y por esa atracción van a llegar las células dendríticas al ganglio linfático. ¿Y con quién se van a encontrar en el ganglio linfático? Con los linfocitos T. ¿Pero por qué en piel no encontramos? Porque en piel no hay linfocitos T. Pero entonces, ¿cómo llegan los ganglios linfáticos, los linfocitos T? Llegan por vía hemática. Ya lo mencionamos, lo repasamos una vez más. Los linfocitos T también los ve, circulan, y hay unas vénulas que se denominan vénulas de endotelio alto, a través de las cuales los linfocitos T ingresan. Entonces, por dos rutas distintas, en el ganglio van a confluir células dendríticas y linfocitos T. Entonces, volvemos a la célula dendrítica, para recordar primero a la izquierda qué son las células dendríticas inmaduras.
Las células dendríticas inmaduras son células que forman una amplia malla, por ejemplo en piel, también en mucosas. Tienen una gran capacidad de comer, endocítica. Una alta capacidad de procesamiento, que ya lo dijimos que es cortar la proteína en péptidos, en porciones chiquitas. Tiene una baja expresión de moléculas coestimulatorias y moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad ya las mencionamos. Las moléculas coestimulatorias, no importa conocer su identidad, son moléculas que expresan las células dendríticas y que van a cumplir una función importante en la activación de los linfocitos T. Como tienen baja expresión de moléculas coestimulatorias y de moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, estas células dendríticas, como inmaduras, tienen baja capacidad de activar a los linfocitos T. Y tienen baja expresión de CCR7, que es el receptor que los tiene que guiar a ganglio. Cuando se activan cambia todo. Comienzan a madurar. ¿Y qué significa? Baja la capacidad endocítica, ya comieron lo suficiente. Baja la capacidad de procesamiento, ya cortaron las proteínas microbianas, no hace falta cortar más. Empiezan a aumentar la expresión de moléculas coestimulatorias y del complejo mayor histocompatibilidad que se cargan con los péptidos microbianos y adquieren una alta capacidad de activar a los linfocitos T vírgenes o naive que jamás vieron el antígeno, ahora lo van a ver porque esta célula dendrítica lo va a expresar. Repasando. Si bien las infecciones suelen ocurrir en cualquier tejido del organismo, el inicio de la respuesta inmune adaptativa, agrego entre paréntesis, activación de linfocitos T y B, ocurre en los órganos linfáticos secundarios. Pregunta 1. ¿Cómo llega el antígeno al órgano linfático secundario? Llega básicamente transportado por las células dendríticas y no íntegro, sino mientras viaja la célula dendrítica en un viaje que demora un día y medio hasta llegar al ganglio linfático, lo va cortando en pedacitos, va generando epitopes que se van anclando a la molécula de histocompatibilidad. También puede llegar el antígeno por drenaje linfático si hay mucho antígeno sin interactuar con la dendrítica. En dos maneras llega, solito o endocitado y procesado por la dendrítica. ¿Cómo llegan los linfocitos vírgenes? Llegan por vía hemática, no linfática, a través de las vénulas de endotelio alto. Y en el ganglio linfático confluyen y se juntan células dendríticas y linfocitos T, y así comienza la inmunidad adaptativa. Esta es la estructura interior de un ganglio linfático. Hay un área que denominamos área paracortical del ganglio linfático que está surcada por estos conductos que son como autopistas, y estos conductos se llaman conductos reticulares fibroblásticos. Y tanto las células dendríticas que entraron por vía aferente linfática como los linfocitos T que entraron por vía hemática van rodando sobre estos conductos y se chocan con alta frecuencia. Y entonces el linfocito T, que expresa un TCR, va a ver si reconoce un péptido presentado por las células dendríticas a través de moléculas de histocompatibilidad. Choca una vez, no reconoce nada. Entonces va a otra dendrítica, choca de vuelta, no reconoce nada. Choca de vuelta, no reconoce nada, se va por vía eferente linfática, ducto torácico y vuelve a la circulación. Pero algunos linfocitos T sí van a reconocer péptidos presentados por las células dendríticas. Y entonces van a quedar atrapados por esos pseudópodos de las células dendríticas. Y van a quedar atrapados no por segundos, sino por horas o por 2 días. Y ahí hablamos de sinapsis inmunológica, cuando una célula dendrítica que presenta un péptido antigénico se enfrenta con un linfocito T que tiene un receptor T capaz de reconocer ese péptido. Y entonces la célula dendrítica va a poder activar al linfocito T y así dar comienzo a la inmunidad adaptativa. Dijimos, y esto es un repaso para presentarlo, que las moléculas de histocompatibilidad son siempre heterodímeros que tienen un surco que alberga a un péptido antigénico o un epitope antigénico, que resulta de la degradación en la célula dendrítica, en este caso, de la proteína microbiana. Y repasamos un concepto que solo lo mencioné al pasar,
que es que no hay un solo tipo de moléculas de histocompatibilidad. Están las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2. No importa las diferencias estructurales, que no se las vamos a preguntar. Solo sepan que las moléculas de clase 1 son expresadas por muchísimos tipos celulares y van a ser responsables de activar los linfocitos TCD8, mientras que las moléculas de clase 2 lo expresan básicamente dendríticas, macrófagos y linfocitos B, que son células presentadoras de antígeno que se llaman profesionales. ¿Por qué se llaman profesionales? Porque expresan clase 1 como todas, pero además expresan moléculas de clase 2. Y particularmente, no lo olviden jamás, es la célula dendrítica la única capaz de activar a los linfocitos T naive o vírgenes y poner en marcha la respuesta inmune adaptativa. Esta célula dendrítica, para activar al linfocito T y poner en marcha la respuesta inmune adaptativa, le va a presentar a través de la molécula de histocompatibilidad al TCR del linfocito T un péptido. Y si lo reconocen, si el TCR tiene especificidad por ese péptido, entonces la célula T reconoce una primer señal de activación. ¿Se activa el linfocito T? No, está preparado para activarse a full, pero con esa sola señal no le alcanza. ¿Cuál es la segunda señal? Dijimos que la célula dendrítica, en la medida que madura por activarse al reconocer PAMPs, comienza a aumentar la expresión de las moléculas coestimulatorias, que son lo que están simbolizados sobre la dendrítica en amarillo. Esas moléculas coestimulatorias no importa, tienen un nombre, son dos diferentes, se llaman CD80 y CD86. ¿Y con quién interactúan? Con una molécula que expresa el linfocito T que se llama CD28. Ahora, si esa interacción se plantea, entonces ahora sí se activa el linfocito T, sí. Porque ese linfocito T recibe señal 1 y también una señal 2, ambas conferidas por la célula dendrítica. Y ese linfocito T se activa. ¿Y qué hace? Comienza a proliferar. 2, 4, 8, 16, 32 linfocitos T, y a partir de una única célula T genera miles y miles de células T que son su progenie, y como no es una sola célula, sino son 100 o 1000 células, vamos a tener millones de células T que se generan cuando la dendrítica pone en marcha la respuesta inmune adaptativa. Pero no solamente se expanden esos linfocitos T, sino que van a adquirir funcionalidades particulares. Y en esto, aunque no esté mencionado en la diapositiva, quiero ya introducir este concepto. El linfocito B y el linfocito T no solo difieren en que uno expresa el BCR para el caso del linfocito B y el TCR para el caso del linfocito T. Difieren también en que el linfocito B tiene una funcionalidad única. Sirve para una sola cosa el linfocito B, que no es el de la diapositiva. El linfocito B, cuando se activa por reconocer el antígeno en su conformación nativa, fíjense que no necesita una dendrítica el linfocito B. Se va a diferenciar en última instancia a plasmocito. El linfocito B, al activarse, se diferencia a plasmocito. Y ese plasmocito, que se va a generar en ganglio linfático, va a migrar a médula ósea y se va a quedar a vivir en médula ósea. Va a anidar o a hacer homing en médula ósea. Y desde ahí va a comenzar a fabricar toneladas de anticuerpos. Es decir, que la función unívoca del linfocito B es transformarse en plasmocito cuando se activa y producir anticuerpos. Punto. No hay otra función para los linfocitos B. En cambio, los linfocitos T son muy heterogéneos. Dependiendo de distintas citoquinas que produce la célula dendrítica, pueden no solamente proliferar, sino adquirir funcionalidades muy diferentes. Y ya van a ver ustedes que esas funcionalidades se asocian a un nombre particular. Así una célula T, cuando comienza a expandirse, va a empezar a adquirir distintas funcionalidades y vamos a hablar de linfocitos TH1, TH2, TH17, T regulatorias.
Entonces el linfocito B se diferencia en plasmocito productor de anticuerpos. El linfocito T, cuando lo activa una célula dendrítica presentándole señal 1 y señal 2, va a adquirir distintos perfiles efectores. Vuelvo al linfocito B. Fíjense que acá, cuando activamos al linfocito B, no aparece jamás una célula dendrítica. ¿Dónde se activa el linfocito B? En el ganglio linfático. ¿Quién lo activa? El antígeno. Requiere ser procesado por una célula y presentado por moléculas de histocompatibilidad en absoluto. Reconoce el antígeno en su conformación nativa y se activa y prolifera y se diferencia plasmocito y se va a médula ósea y produce anticuerpos. En un sentido es una vida y un destino muy sencillo, muy diferente al del linfocito T. Y este es el complejo universo de los linfocitos T. Ya fueron activados por una célula dendrítica en los ganglios linfáticos. Y aparecen entonces eso que solo les mencioné, que son distintos perfiles funcionales. Y hablamos de células TH1, células T foliculares helpers, células TH2, células TH17, células T regulatorias y células TH3. Cada una de estas funcionalidades particulares que adquiere el linfocito T cuando se activa, tiene un cometido diferente y sirve para cosas distintas. ¿En función de qué sirve? Bueno, en función en gran medida de las citoquinas que liberan, que son las que están mencionadas entre corchetes. Las células TH1, por ejemplo, liberan dos citoquinas, interferón gamma e interleuquina 2. La interleuquina 2 lo que hace es favorecer la expansión, la proliferación de las células T. Y el interferón gamma es muy importante en dos cosas. Primero, en inmunidad frente a microorganismos, bacterias que invaden a los macrófagos, particularmente tuberculosis. Los pacientes que tienen problemas con la producción de interferón gamma o sus receptores padecen manifestaciones sistémicas de infección tuberculosa. ¿Por qué? Porque el interferón gamma es la citoquina más importante para activar el macrófago. Y el macrófago es la célula más importante para destruir al Mycobacterium tuberculosis. Pero no solamente frente a bacterias intravesiculares, sino también cumple un rol crítico el interferón gamma en la inmunidad antiviral. ¿Por qué? En gran medida por su capacidad de activar a células de la inmunidad innata, básicamente células NK o natural killer. Entonces, las células TH1 críticas frente a tuberculosis, crítica en la defensa frente a las infecciones virales. ¿Para qué sirven las células T foliculares helpers que producen una citoquina que es interleuquina 21? Bueno, el linfocito B, dijimos que se activa al reconocer un antígeno, y eso es verdad, pero necesita una ayuda. Y esa ayuda se la confiere la T folicular. Por eso, es lo que está señalado en texto abajo, que la célula T folicular es crítica en la colaboración TB. Le da una segunda señal de activación al linfocito B. La primera es el reconocimiento del antígeno, la segunda es la colaboración TB. Entonces, si alguien les pregunta cuál es la función de las células T foliculares, es colaborar con el linfocito B. El linfocito B reconoce el antígeno, primera señal, la T folicular le da la segunda señal y entonces el linfocito B prolifera y se diferenciará posteriormente a plasmocito. ¿Para qué? Para producir anticuerpos. Las células TH2 producen las citoquinas 4, 5, 6, 9, 13 y son importantes en dos sentidos. No nos vamos a meter en los mecanismos. Uno, muy importante en inmunidad frente a parásitos helmintos, por ejemplo, Taenia saginata, Taenia solum, son esos parásitos largos. Y segundo, cumplen un rol muy importante en el desarrollo de enfermedades que nos perjudican, que son las enfermedades alérgicas. Particularmente muy importante el asma atópico. Entonces, nos protegen frente a parásitos helmintos y nos joroban al participar en mecanismos que nosotros quisiéramos que no existen, pero son mecanismos que subyacen a las manifestaciones normalmente atópicas,
que pueden llegar a tener una incidencia poblacional del 20-25%, es decir, muy altas. Las células TH17 liberan básicamente dos citoquinas, 17 y 22. ¿Y qué es lo que hacen las células TH17? Combaten. ¿Qué combaten? Infecciones bacterianas y fúngicas por hongos. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente donde las células TH17 no andan bien? Tiene, por ejemplo, micosis diseminadas, particularmente por un hongo que se llama Candida albicans. Entonces, TH17 nos protege de infecciones bacterianas, bacterias extracelulares e infecciones micóticas. Y las células T regulatorias y las células TH3, si bien liberan distintas citoquinas, confluyen con un objetivo. Y el objetivo es regular la respuesta inmune. La respuesta inmune es tan, pero tan fuerte, que no solamente va a llegar a la resolución del proceso infeccioso, sino que también puede dañar el tejido. Entonces hay alguien que le tiene que poner un freno. Y ese freno son las propias células de la inmunidad, básicamente estas células T, que se llaman genéricamente células T regulatorias, y las TH3 también entran en esa categoría. ¿Y qué es lo que hacen? Liberan citoquinas inmunosupresoras. ¿Para qué? Para que todas las células que funcionan, las TH1, las T foliculares, las TH2, las TH17, no sean exageradas en sus respuestas. Controlemos las respuestas. Resumiendo esta diapositiva, a diferencia de los linfocitos B, que lo único que van a hacer como destino inexorable es transformarse en plasmocitos y producir anticuerpos, los linfocitos T adquieren distintos perfiles funcionales para pelearse particularmente con distintos tipos de microorganismos. Entonces, un universo disperso de funcionalidad en el compartimento T y muy homogéneo en su funcionalidad del linfocito B, condenado como plasmocito a producir toneladas de anticuerpos. Dijimos que la inmunidad adaptativa genera memoria inmunológica. Y lo único que queremos que recuerden es no este grafiquito, sino que se activa en la infección. Hay una fase inductiva que está señalada en amarillo, donde las células T y B se expanden. Hay una fase efectora donde las células T se diferencian en los perfiles que mencionamos y las células B a plasmocitos productores de anticuerpos, pero también se generan células B y T de memoria. Y esas células T y B tienen una característica: viven mucho tiempo, días, meses, años. Cuando nosotros nos vacunamos con cualquiera de las vacunas del calendario, lo que queremos es generar células de memoria. En el caso de los linfocitos B de memoria, viven por años, y cada tanto esos linfocitos B, un sector de los linfocitos B de memoria, se diferenciará a plasmocito, irá a médula ósea y producirá anticuerpos. Y lo mismo, sin producir anticuerpos, obviamente, pasará con las células T de memoria. Entonces, memoria reposa la memoria inmunológica en células B y T de larga vida media. Y es lo que hace que una vez que nos infectemos o cuando estamos vacunados, si volvemos a enfrentar al mismo desafío infeccioso, vamos a estar protegidos, o por lo menos en muchas mejores condiciones que cuando fue planteado el desafío inicial. Y este gráfico es para que tengan una idea cuantitativa de lo que es memoria. Fíjense, lo que está señalado es patógeno, esta curvita que baja rápido, gris, es la carga microbiana. Entonces, la carga microbiana, el microorganismo se reproduce, la inmunidad innata trata de contenerlo, no lo logra o lo logra parcialmente, comienzan las células T, que eso marca el inicio de la respuesta adaptativa, y ven que la curva del patógeno baja, resolvemos la infección. Entonces, fíjense, las células T se expanden, y entonces por ahí pongamos un número arbitrario, 10 al cuadrado, 100. Tengo 100 células T capaces de batallar contra el microorganismo, pero como se expanden, paso de 10 al cuadrado, arriba en el eje de la Y, a 10 a la sexta, a 1.000.000. Aumenta en 4 logaritmos la concentración de células. Y esas son las células TH1, TH2, TH17, etcétera, etcétera. Pero fíjense que rápidamente, en 2 semanas, 3 semanas, gran parte de las células T efectoras mueren.
Y pasamos de tener 1.000.000, 10 a la sexta, a tener 10.000, que es 10 a la cuarta. Muere más del 90%. Pero hay algunas que persisten y se transforman en células de memoria. Y entonces nos quedan 10.000 células de memoria que van a vivir por años y que ante un nuevo desafío infeccioso van a dar una respuesta mucho más rápido respecto de lo que fue la respuesta original, cuando nos enfrentamos por primera vez al microorganismo infeccioso. Volvemos a la respuesta B y al producto que secretan en cantidades impresionantes los plasmocitos que están en médula ósea, que son los anticuerpos. Y esta diapositiva para repasar nuevamente la estructura. La estructura de un anticuerpo básicamente son 4 cadenas, 2 cadenas pesadas, que están señaladas en marroncito, y 2 cadenas livianas, y este tetrámero está unido por estos puentes disulfuro que son las barras negras. Olvídense del diagrama que muestra más puentes disulfuro a la derecha y quedémonos con el que figura a la izquierda. Las porciones hipervariables, que no importa, para ustedes tienen un nombre particular, que son las regiones R1, R2 y R3, son las que conforman el paratope, que ya lo vimos, y serían los dominios que están más arriba en la porción del anticuerpo, que son esos que tienen muecas, y son los que conforman el paratope, que es la región del anticuerpo que reconoce el epitope antigénico. Ahora, en relación a los anticuerpos, lo complejizamos un poquito. Si bien todos son producidos por los plasmocitos, los anticuerpos se clasifican en distintos isotipos o clases, y hay 5: IgG, IgD, IgE, IgA, IgM. Y fíjense la particularidad de IgM e IgA, que en general no se presentan como estructuras únicas, sino formando pentámeros para el caso de la IgM o dímeros para el caso de la IgA. Entonces, frente a la estructura de monómeros de G, D y A, la IgM y la IgA se conforman en estructuras que llamamos como poliméricas. Y eso le confiere ciertas ventajas porque tienen mayor capacidad de atrapar a los antígenos. De esta tabla no tienen que recordar todo, sino solamente recordar un par de cosas. Primero, que existen los anticuerpos IgM, los anticuerpos IgD, existen los anticuerpos IgG, que presentan 4 subtipos denominados 1, 2, 3, 4. Existen los anticuerpos IgA y los anticuerpos IgE. Los anticuerpos M, G y A son muy importantes por su actividad neutralizante. ¿Qué significa esta actividad neutralizante? Que se pegan a una proteína que expresa el microorganismo, por ejemplo la bacteria, y como esa proteína es muy importante para infectar, bloquean su capacidad infectante. Por lo tanto, actúan como anticuerpos neutralizantes. Casi todos los anticuerpos que nosotros tenemos inducidos en los procesos de vacunación actúan como neutralizantes. Y cuando no logran neutralizar, tanto la M como la G, y menos la A, pero todos, pongámoslos en un mismo nivel, G, M y A, opsonizan, quiere decir que se pegan. ¿Y qué pasa cuando se pegan? Opsonizan. ¿Por qué opsonizan? Bueno, porque los macrófagos y los neutrófilos tienen receptores para los anticuerpos, para lo que denominamos el fragmento Fc, las cadenas pesadas de los anticuerpos. Entonces, cuando el anticuerpo está opsonizando, para el neutrófilo, al macrófago, le resulta más fácil capturar, comer y degradar al microorganismo. Y nos quedamos con esas dos funciones únicamente: capacidad de los anticuerpos de neutralizar y de opsonizar a los microorganismos.